laboratorial por la siguiente razón. Hemos tenido en algún momento algunas solicitudes y me constata ahora la presencia de algunas personas que se han inscrito del exterior de nuestro país. Por respeto y delicadeza no vamos a mencionar sus nombres, sin embargo, estamos muy contentos de llegar a este nivel de audiencia. Nuestro curso de actualización de métodos de diagnóstico laboratorial está programado para hoy, el 12 y el 13 de este mes. Nuestras jornadas programadas van a tener un horario de 18:30 a 19:00. La exposición magistral de nuestra docente y 30 minutos que vamos a acceder para desarrollar todas las dudas, preguntas que los participantes lleguen a exponer en el chat. Tenemos el privilegio, y repito, el privilegio de contar con una excelente docente, la doctora María Shirley Herbas Costa. Es PhD, tiene doctorado en parasitología y estrés oxidativo de la Universidad de Gifu, Nagoya, Japón. Fue una de las razones fundamentales por las cuales resalta nuestra actividad de nuestro evento hoy en día. Tiene la especialidad en biología molecular en la Agencia Internacional de Colaboración Japonesa JICA, Universidad Odiriro, Japón. Tiene también la especialidad de microbiología e inmunología de la Universidad Mayor de San Simón, del Departamento de Posgrado de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas. También tiene otra especialidad en sistemas de gestión de calidad de la norma boliviana y la ISO 9001-2008 en el Instituto Boliviano de Normatización y Calidad, IPMORCA. Tiene diplomado de Educación Superior de la Universidad de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la ciudad de La Paz, Bolivia. Ha cumplido varias funciones por el nivel profesional y experiencia que tiene. Fue bioquímica responsable del área de biología molecular, biología y parasitología. Laboratorio de referencia departamental del CEDES Cochabamba, y ha desarrollado y es investigadora del Centro Nacional de Enfermedades Causadas por Protozoarios de la Universidad de Otirio. Créanme que en esta oportunidad hemos extraído parte de su amplio currículum y experiencia que tienen. Nos privilegia en esta oportunidad que la doctora acceda y pueda brindarnos su tiempo y sobre todo el conocimiento para transferirse de un nivel de profesionalismo amplio que ella ha adquirido. Antes de poder desarrollar e iniciar nuestro taller, les pedimos, con mayor de los respetos y aprecios, por favor mantengan su micrófono apagado, porque les recordamos que todas las sesiones que vamos a desarrollar en estas 3 jornadas, las mismas serán grabadas, lo cual va a ser de acceso a todos y cada uno de los participantes. La metodología que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestras jornadas tiene 3 pasos o momentos, llamémoslo así. En el primer momento, la expositora, nuestra docente, dará una exposición magistral. En el segundo momento, los participantes podrán hacer preguntas según el avance de la exposición mediante el mensaje de textos que tienen en su chat. Y en el tercer momento, nuestra docente responderá a todas y cada una de las preguntas al final de la exposición de manera organizada o secuencial de acuerdo a lo que han enviado sus preguntas. Bien, también con referencia a los materiales, nuestra institución se compromete a pasarles los documentos PDF que nuestra docente nos va a acceder, como también los videos de las jornadas que vamos a ir grabando, se va a subir al YouTube y se les va a enviar el enlace para que ustedes puedan tener acceso para un feedback, una retroalimentación, y asimismo puedan ustedes obtener este material las veces que vean conveniente. Bien, con todas estas aclaraciones queremos nuevamente agradecer
por su presencia, a todos y cada uno de ustedes. Ya iniciamos la jornada del día de hoy. Bueno, gracias, doctor. Voy a subir mi presentación. Sí, doctora, tiene el espacio. Voy a apagar mi cámara para no distraer a la audiencia. Cuando guste, estimada doctora. Bueno, ¿ven todos la presentación? Sí, doctora. Sí, está perfecto. Cuando guste. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor. Y gracias a todos por asistir a estas charlas de métodos de diagnóstico laboratorial de virus emergentes y reemergentes, ¿no? Entonces, el cronograma que vamos a seguir estos 3 días es el siguiente. El primer día, hoy vamos a hacer una breve, o les voy a exponer una breve historia de lo que ha sido el desarrollo del laboratorio a través del tiempo. Y luego nos vamos a meter en lo que son las bases de los métodos de diagnóstico, especialmente de los virus. El segundo día vamos a hablar un poco de lo que son los virus emergentes y reemergentes y vamos a ver de una manera más profunda algunos métodos de diagnóstico nuevos que ya están siendo desarrollados y asimismo vamos a ver algunos casos e interpretación de resultados, que es muchas veces el talón de Aquiles en el laboratorio. Y el tercer día vamos a ver todo lo relacionado al SARS-CoV-2 en lo que es métodos de diagnóstico e interpretación de los resultados. Bueno, entonces, para empezar, no sé si ustedes en algún momento han visto estas fotos, que son bastante interesantes, ¿no es cierto? A principio no habían laboratorios realmente establecidos, entonces había una persona que era el más inteligente de la comunidad y el cual se dedicaba a hacer de cierta manera el diagnóstico de las enfermedades, ¿no es cierto? Pero este era un análisis empírico. ¿Y qué era lo que ellos estudiaban o analizaban? Eran los fluidos, ¿no? Entonces, los fluidos corporales han sido una práctica común para analizarlos y verlos en la antigüedad. Después, el término empezó a originarse el término uroscopía. Es una técnica médica histórica que consiste en inspeccionar visualmente la orina. Es decir, estas personas lo que hacían era ver el color de la orina, era ver si tenía sangre, era ver si tenía pus, era ver si tenía cálculos, etcétera, ¿no es cierto? Esta práctica tiene su origen en el antiguo Egipto, en Babilonia y la India. Tuvo especial importancia en la medicina bizantina. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden ver acá, estos es una tabla comparativa de lo que es el aspecto de la orina, ¿no es cierto? Desde una orina de color normal hasta las orinas que estaban llenas de sangre. Y luego había una rueda de la orina medieval, en la cual, por ejemplo, ellos analizaban si es que se trataba de una orina amarilla, por ejemplo, y que luego la echaban y quedaba pegajosa y las hormigas se acercaban, ellos concluían que era diabetes, no la llamaban diabetes en ese entonces, pero sí la llamaban una enfermedad por el exceso de azúcar. Bueno, ¿cuándo empezó a desarrollar el laboratorio clínico como lo conocemos hoy en día? Uno de los principales promotores fue Robert Boyle. Lo que Boyle hizo, esta es la foto del señor Boyle, él analizó, y escribió un tratado sobre la composición química de la sangre. Y en este tratado, él escribió la siguiente reflexión.
dijo que concentrarse en las partes sólidas del cuerpo y no interesarse en las incógnitas de los fluidos, especialmente de la sangre, era casi tan impropio para el médico como para un experto en vinos interesarse en el recipiente y no en el vino que éste contenía. Otro contemporáneo del señor Boyle, Thomas Willis, él hizo muchos trabajos sobre el sistema nervioso, pero también él reportó y escribió un tratado sobre las diferencias cuantitativas en la orina. El laboratorio se estableció con mucha más fuerza cuando se empezaron a diseñar o a fabricar los primeros microscopios. En realidad hay una controversia por saber quién fue el que realmente, el creador o el inventor del microscopio, pero la mayoría de las fuentes señalan a Zacharias Janssen como el legítimo inventor en el año 1590. ¿Quién fue uno de los primeros en utilizar el microscopio? Fue Robert Hooke, ¿sí? Quien en 1665 publicó una de sus obras más importantes, la que se denominó Micrografía. Bueno, después de eso, después del microscopio, se fueron añadiendo técnicas e instrumentos que fueron haciendo cada vez más compleja la labor del laboratorio clínico. Y a mediados del siglo XIX fue Joseph von Scherer que creó el primer recinto específico que recibió el nombre de Laboratorio de Química Clínica. Y posteriormente su compatriota Rey también sugirió construir laboratorios dentro de los hospitales para que todas aquellas muestras patológicas puedan ser químicamente investigadas, así como las diferentes excreciones del cuerpo, la orina en la diabetes o en las enfermedades del riñón o en las fiebres altas, las expectoraciones en las afecciones pulmonares, el sudor en las fiebres de los militares, en el reumatismo, las fiebres intermitentes, y así todas las descargas y su relación con el tipo de enfermedad, su carácter y su duración. A principios del siglo XX, en 1900, surgieron numerosos tipos de laboratorios, lo que multiplicó el progreso clínico. Y este progreso en los laboratorios se fue acelerando con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. El premio Nobel Karl Landsteiner en 1930 fue quien descubrió los grupos sanguíneos, su tipificación, ¿no es cierto? Entonces él dio un gran salto en lo que era el trabajo en el laboratorio clínico. Entonces, en la actualidad, el laboratorio clínico en la práctica, se conoce que hasta el 70% de los procedimientos en medicina se fundamenta en pruebas de diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día todas las intervenciones clínicas o el médico propiamente dicho de diferentes especialidades basa todo su diagnóstico y su tratamiento en el laboratorio. Entonces, podemos concluir que el laboratorio es un pilar fundamental para la salud de las personas, para la salud pública. ¿Por qué es un pilar fundamental? Porque diagnostica, vigila y previene, ¿no es cierto? Diagnostica enfermedades transmisibles e enfermedades no transmisibles con todo lo que ello implica. Vigila, por ejemplo, es muy importante y hoy en día sabemos de su importancia por el tema de los brotes, las infecciones asociadas a servicios de salud, la confección de perfiles epidemiológicos, y previene porque los resultados que libere el laboratorio permitirán tomar acciones que mejoren los controles o prevengan
y de esa manera mejoren la salud de las personas, otorgándoles bienestar. Entonces, para aquellos que no son familiares con el laboratorio tiene fases dentro de su rutina. Entonces, la primera fase, que es muy importante, es una fase preanalítica, que son todos aquellos procedimientos que aseguran que la muestra a ser analizada cumpla con todos los requisitos establecidos. Por ejemplo, si usted va a ir a hacerse una glicemia o usted va a hacer una glicemia, lo primero que le tiene que preguntar a ese paciente cuando llegue con su orden es si está en ayunas, ¿no es cierto? Porque sabemos que si el paciente no está en ayunas, vamos a tener un valor de glicemia que no va a ser el correcto o el representativo de esa persona. La fase analítica son aquellos procedimientos que van a llevar a analizar una muestra para obtener un resultado. Si seguimos con el ejemplo de la glicemia, yo, por ejemplo, utilizaré un kit que va a ser colorimétrico o enzimático y lo pondré en un espectrofotómetro o un lector de química sanguínea y mediré la concentración. Y posteriormente tenemos la etapa postanalítica, que comprende todos los procedimientos que aseguran la calidad y la confiabilidad del resultado obtenido. Es decir, si seguimos con el ejemplo de la glicemia, yo en la etapa analítica he obtenido un valor de glicemia para ese paciente, mi paciente estaba en ayunas. Sin embargo, en la etapa postanalítica, yo veo que mi control de calidad se salió de rango. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es repetir, ¿no es cierto?, todo ese proceso desde la fase analítica. ¿Por qué? Porque no puedo validar el resultado de ese paciente si es que mi control de calidad ha salido erróneo o no está o no se encuentra dentro de los rangos establecidos. Hoy en día, la mayoría de los laboratorios, tengo la certeza, que trabajan de manera muy sistemática y cumplen todas estas fases. Entonces, acá simplemente es un esquema de lo que es la fase preanalítica y nosotros vamos a hablar mucho de lo que son virus. Entonces, hoy en día los virus son agentes de importancia epidemiológica. Es por eso que ustedes, por ejemplo, cuando tienen una muestra para influenza, le piden al paciente la ficha para influenza. O si tienen un paciente sospechoso de coronavirus, le piden al paciente o al médico que llene la ficha epidemiológica para detectar el SARS-CoV-2. Lo mismo pasa para el dengue, para la chikungunya, el Zika, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la fase preanalítica, hoy en día tenemos que tomar muy en cuenta que todos los datos de ese paciente se encuentren bien llenados y registrados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtengamos un resultado, mucha de la validación de ese resultado, aparte del control de calidad de la técnica o del procedimiento, se va a basar en la información que tiene esta ficha epidemiológica o la información que nosotros hemos recabado del paciente. Es por eso que es inadmisible que una muestra llegue a un laboratorio y no se le hayan tomado los datos básicos al paciente. Por ejemplo, si tiene un síndrome febril de origen desconocido, es muy importante que en esta fase ustedes anoten, por ejemplo, o le pidan al médico que anote cuándo inició los síntomas, si está tomando algún antipirético, si es que dónde vive, ¿no es cierto? Todos esos datos son importantes a la hora de validar y liberar un resultado. En la fase analítica son todos los procedimientos que se van a llevar a cabo para obtener un resultado, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el SARS-CoV-2 lo que se hace es un PCR en tiempo real, o se hará un ELISA para la detección de anticuerpos, o se hará una prueba rápida, etcétera.
todos esos procesos y procedimientos se toman en cuenta en la fase analítica, se realizan en la fase analítica. Y la fase postanalítica, que es una de las más importantes, es la fase en la cual yo voy a analizar el resultado que obtengo y lo voy a validar y posteriormente lo voy a liberar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo voy a obtener una glicemia, volviendo al ejemplo de la glicemia de 300. Entonces, ¿cómo voy a validar ese resultado? Viendo mis controles de calidad, ya sea interno, si es que me tocaba correr ese día interno, o un control de calidad externo, si es que mi cronograma estaba ese día correr mi control de calidad externo, o ambos, ¿no es cierto? Si estos controles entran dentro de los rangos establecidos, entonces podré validar ese resultado de mi paciente. Y una vez que esté validado, recién lo podré liberar. ¿Qué quiere decir liberar? Informar, entregar al médico o entregar al paciente, dependiendo de la situación. En caso de que un resultado no sea validado, no puede ser liberado, porque es un gran riesgo para el laboratorio el cometer un error en el diagnóstico, no especialmente porque afectaría la salud de ese paciente. Bueno, entonces ahora entrando en materia, que estos 3 días vamos a hablar de lo que son los virus. Entonces ustedes saben muy bien que los virus son pedazos de material genético, ya sea ARN o ADN. Muchos de ellos pueden tener una envoltura en base a proteínas que se denomina cápside, y otros pueden tener una envoltura como propiamente dicha, que deriva de una célula a la cual infectan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, este es un virus que solamente tiene la cápside, o sea, una cubierta proteica, y este es un virus que tiene una envoltura. Entonces, básicamente los virus son estructuras muy simples que se componen de material genético, de una cápside o de una envoltura, ¿no es cierto? Y que necesitan necesariamente invadir las células del huésped que infectan para multiplicarse y para causar daño. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de diagnóstico viral? Nosotros podemos detectar virus de diferentes maneras. Podemos detectarlos completos, es decir, como partículas. ¿Mediante qué técnicas? Mediante la microscopía electrónica o el aislamiento viral, que son los cultivos celulares. Por otro lado, yo puedo buscar antígenos virales, ¿no es cierto? ¿Mediante qué técnicas? Yo puedo buscar antígenos virales mediante técnicas de inmunoanálisis, inmunofluorescencia, enzima-inmunoanálisis, el ELISA, inmunoaglutinación, inmunocromatografía, las pruebas rápidas, radioinmunoanálisis, ¿no es cierto? O yo puedo buscar o tratar de detectar el genoma viral, es decir, el RNA o el DNA del virus. ¿Mediante qué técnicas? Las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las técnicas más conocidas? La reacción en cadena de la polimerasa convencional o la reacción en cadena de la polimerasa reversa, donde en vez de empezar de ADN voy a empezar de RNA. O la técnica, el PCR en tiempo real o el PCR-RT, el PCR en tiempo real con transcripción reversa, y otra técnica que es la secuenciación. Entonces, todas estas técnicas que yo les he mencionado en este momento son técnicas directas. ¿Por qué? Porque me permiten detectar al patógeno o alguna porción del patógeno que está causando la infección, ¿sí? Sin embargo, existen muchas infecciones en las cuales detectar
al patógeno en sí o alguna porción del patógeno se hacen bastante difíciles. Es por eso que existe otro grupo de técnicas de diagnóstico que lo que hacen es buscar la respuesta inmune específica antiviral. Es decir, si yo estoy infectado con dengue, yo voy a buscar la respuesta inmune específica contra el virus del dengue. ¿Mediante qué técnicas? Puede ser el enzimo inmunoanálisis, el ELISA, que ustedes lo deben conocer muy bien, la inmunofluorescencia, la quimioluminiscencia, el CLIA, el Western blot, que es una técnica que se las voy a indicar más adelante. Entonces, todas estas técnicas se dice que son técnicas indirectas, porque yo no estoy buscando el patógeno o una parte del patógeno en sí, sino que estoy buscando la respuesta que ese patógeno ha generado en el huésped que ha infectado. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son los métodos directos. Entonces, ¿se acuerdan, no? Hemos dicho, uno de los primeros métodos directos es el cultivo celular. Entonces, esta técnica muchas veces ustedes han debido oír que es muy difícil de ser implementada. Es cierto, es muy difícil de ser implementada y mucho más en nuestro medio. ¿Por qué? Porque se requiere de personal altamente capacitado, se requiere de ambientes muy especializados y es una técnica que es demasiado cara. ¿Por qué? Porque utiliza células inmortales, es decir, células artificiales para que nosotros cultivemos esas células y una vez que las hemos cultivado y han crecido, infectemos esas células con el virus que estamos tratando de investigar. Muchas veces ese procedimiento es muy laborioso y estos cultivos tienen una facilidad a contaminarse, son muy fáciles de contaminarse. Entonces, por ejemplo, en estas dos fotos es para herpes. Por ejemplo, estas también tengo que indicarles que para cada virus utiliza o infecta un determinado tipo de célula. Por ejemplo, el herpes simple lo que va a infectar o se utilizan células EP2. Estas son células ya sean de origen de roedores o de hámster o incluso hay células humanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, como en una caja Petri, lo que se hace es cultivar las células de acuerdo al virus que yo quiera investigar y tengo que ver que estas células empiecen a crecer. Una vez que estas células han empezado a crecer, lo que yo tengo que hacer es infectarlas con el virus. En este caso, por ejemplo, en de este cuadro, hemos utilizado el virus del respiratorio sincitial. Entonces, he infectado estas células con este virus y lo que yo tengo que ver después de eso son los cambios morfológicos que ocurran en estas células. Lo mismo acá. Yo puedo ver todos los cambios morfológicos o citopáticos que puedan haber causado el virus en esta célula, ¿sí? Ese trabajo requiere de personal altamente calificado. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo en dengue. Entonces, acá, por ejemplo, para aislar el virus del dengue, se utilizaron las células C636, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver, estas son fotos de un microscopio de inmunofluorescencia, y acá se ha hecho el mismo procedimiento que les indiqué. Se han cultivado las células, se ha visto que han empezado a crecer y después las he infectado con el virus del dengue a una concentración determinada. Obviamente todo el cultivo celular se hace bajo condiciones determinadas, nada es al azar.
Entonces, infecto estas células y una vez que veo o observo cambios morfológicos, lo que puedo hacer es teñirlas, utilizar una técnica que es la inmunofluorescencia, y utilizar un anticuerpo, por ejemplo, marcado, que emita fluorescencia y que se una a los virus o a alguna porción del virus que está creciendo. Entonces, por ejemplo, acá en la gráfica A, ustedes pueden ver puros puntitos celestes o azules, ¿verdad? Ese es el blanco. ¿Qué quiere decir? Que en esta placa no hay virus. Pero cuando yo incubo esta placa con un anticuerpo marcado que emita fluorescencia, y si hay crecimiento de virus, lo que yo voy a tener es una unión específica, ¿no es cierto?, anticuerpo-antígeno, y voy a poder ver directamente o con un microscopio de inmunofluorescencia. Entonces, este, por ejemplo, es un cultivo positivo para el virus del dengue y este es su control negativo. ¿Cómo yo verifico que evidentemente lo que estoy observando acá es un virus del dengue? Voy y hago lo que se llama el PCR. Puedo hacer un PCR de transcripción reversa, y después de hacer mi reacción de PCR de transcripción reversa, yo lo que hago es una electroforesis para observar los productos. Entonces, este es un gel de agarosa al cual yo he corrido o he puesto los productos de reacción de mi PCR. Entonces, la electroforesis tiene la capacidad de discernir por tamaño los productos del PCR. Entonces, por ejemplo, el dengue, el serotipo 1+3, tiene un tamaño de 500 pares de bases. El serotipo 2+4 va a tener un tamaño de 400 pares de bases acá, y el 4 de 100 pares de bases. Este será mi control positivo, que estará más o menos en 400 pares de bases, y acá estará mi control negativo. Ya en los próximos slides yo les voy a explicar cómo es el PCR, y se van a ubicar un poco mejor en cómo se visualizan estos productos. Este es un PCR convencional o un PCR de tiempo final. Por ejemplo, tenemos acá otro estudio de cultivo celular. Esto es con Zika. Entonces, la técnica es básicamente la misma, la que les he indicado, pero en este caso, para el Zika, no se utilizan las células de dengue, ¿no es cierto?, del virus del dengue, sino que en este caso las células que se utilizan son los fibroblastos primarios. Entonces, lo mismo, ¿no? Cultivo las células, inoculo con el virus del Zika y luego observo. Entonces, acá en el cuadro A, ustedes pueden ver, este es mi control negativo porque no hay fluorescencia. Y acá, en este último cuadro, yo puedo ver todo verde, es porque la cantidad de virus es bastante alta. Existen métodos por los cuales yo puedo cuantificar cuántos virus o cuál es su tasa de replicación del virus solamente viendo cada 8 horas o cada 12 horas la fluorescencia. Entonces ustedes pueden ver acá, esto es 20 días post-infección, acá tenemos 40 días post-infección y acá tenemos son horas, 72 horas post-infección. Entonces, luego existen unos software especializados que lo que hacen es medir esta fluorescencia y yo puedo tranquilamente graficar, ya que ustedes pueden ver en el eje de las X el título de los virus y aquí el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de virus o la replicación viral es exponencial. Este es uno de los últimos trabajos que se han hecho en cuanto al SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han cultivado las muestras nasofaríngeas de pacientes positivos con COVID-19,
y luego han graficado en relación al CT-VAL. El valor CT es el valor que se saca en el PCR en tiempo real. Entonces, ustedes pueden ver aquí una gráfica. En el eje de las X tenemos el porcentaje de cultivo positivo y acá tenemos en el eje de las Y tenemos el valor de CT. Cuanto más alto es el valor de CT, la cantidad viral o la carga viral es menor. Cuanto menor es el valor de CT, la carga viral es mayor. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando los CTs van de 13, 15, 17, el porcentaje de positividad en un cultivo viral es aproximadamente el 100%. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esa carga viral en ese paciente va disminuyendo? Entonces, mi cultivo viral, también el porcentaje de positividad va a ir disminuyendo. Bueno, y por último, este es otro artículo que es de julio de este año, bastante reciente, y lo que trataron de hacer estos autores fue ver si el cultivo viral podría ser una herramienta diagnóstica sin realizar PCR. Entonces, lo que hicieron fue, este es el caso de un bebé de 7 semanas, era muy difícil diagnosticarlo. Entonces, a grandes rasgos, lo que se hizo fue, se admitió al bebé este día 0, después se tomó una muestra nasofaringea y se hicieron diferentes análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hizo una búsqueda de bacterias, después se hizo una búsqueda de virus, después se hizo un cultivo viral, después se buscaron antígenos para el virus sincitial respiratorio, se hizo todo un panel para buscar influenza, H1, H3, influenza A, B, etc. Y todo esto dio negativo, ¿sí? En cuanto al cultivo de bacterias, dio Staphylococcus aureus, pero ustedes saben que Staphylococcus aureus en fosas nasales es comensal la mayor parte de las veces. Y en lo que fue el aspirado para virus, para influenza A y B y los virus sincitial respiratorio, dio negativo. O sea, todo era negativo. ¿Qué pasó con el cultivo? Ellos siguieron observando el cultivo y ¿qué fue lo que al final hallaron? Que en el día 10 observaron cambios morfológicos en las células. En este caso utilizaron no las células que les he mencionado, sino que para Zika se está utilizando bastante las células Vero y las células LLC-MK2. Entonces, ellos observaron efectos, cambios en estas células, pero esa es la gran desventaja del cultivo. No se puede decir que es positivo solo con la observación de los cambios morfológicos en estas células, sino que se tendría que realizar una técnica confirmatoria, como la inmunofluorescencia, por ejemplo, que les indiqué en las anteriores diapositivas. Pero en este estudio, ¿qué fue lo que hicieron? En este estudio lo que ellos hicieron fue cosechar estas células, hacer una extracción de RNA y correr un PCR en tiempo real para el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué fue lo que hallaron? Positivo, ¿no es cierto? Y acá fue del cultivo. Y posteriormente, acá esta parte en el estudio, ellos mandaron esta muestra al CDC para que la vuelva a correr por PCR en tiempo real, esta muestra original, y les salió positivo. Entonces, esto demuestra la importancia del cultivo viral durante esta pandemia. Hay muchos casos excepcionales en los cuales
hay pacientes con toda la sintomatología y PCRs negativos, ¿no es cierto? Entonces, el cultivo viral es una buena alternativa, pero como les digo, es muy difícil de implementar de manera rutinaria en cualquier laboratorio en nuestro país e inclusive en Sudamérica, en la mayor parte de los países. Muy bien. Entonces, ¿qué otra técnica se utiliza para visualizar las partículas completas de virus? La microscopía electrónica. La microscopía electrónica, el microscopio de barrido, por ejemplo, es una técnica bastante laboriosa y que, al igual que el cultivo viral, necesita de personal altamente especializado. ¿En qué consiste? Simplemente yo obtengo la muestra y de ahí tengo que hacer una preparación de mi muestra, ya sea en parafina o en algún otro soporte, y posteriormente la llevaré a la observación con el microscopio electrónico. ¿Qué es lo que voy a ver? Las estructuras del virus, ¿no es cierto? Voy a ser capaz de poder distinguir la envoltura, si la tiene, la cápside, etc. Estas son microfotografías electrónicas del SARS-CoV-2. Es así como realmente se ve. No sé si ustedes pueden ver, aquí están las espículas, esas que le dan el estado de corona. Bueno, entonces otra técnica que es muy buena y fácil de realizar es la inmunofluorescencia. Dentro de la inmunofluorescencia nosotros tenemos dos métodos. Un método que es el directo y otro método que es el indirecto. Entonces ustedes pueden ver en esta gráfica, este es un virus, ¿sí? Y esta es una porción del virus. Vamos a llamar que esta es su parte antigénica o es su epítope. ¿Sí? En el método directo, ¿qué es lo que yo hago? Voy a incubar esta muestra sospechosa de tener este virus con un anticuerpo específico contra esta región del virus, ¿sí? ¿Cuál es la característica? En la inmunofluorescencia, que este anticuerpo va a estar marcado con una molécula fluorescente, ¿sí? Si no es una molécula fluorescente, por ejemplo, si es que emite color, ya no va a ser inmunofluorescencia, sino que va a ser enzimo inmunoanálisis. Si es que esta molécula no es un radioisótopo, va a ser radioinmunoanálisis, ¿sí? En el método indirecto tenemos el mismo virus, tenemos la porción antigénica y tenemos el anticuerpo específico para esta porción, para el epítope de este virus. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el método indirecto? Nosotros vamos a incubar con un segundo anticuerpo contra el primer anticuerpo. Y este segundo anticuerpo va a estar marcado, ¿no es cierto?, con un fluoróforo. Entonces, esta es la aplicación práctica de estas dos gráficas que les he indicado. Acá ustedes pueden ver, esta es una foto de un microscopio de inmunofluorescencia, en el cual todas estas rojitas, ustedes pueden ver, son células que no han sido invadidas por el virus sincitial respiratorio. Pero cuando las que tienen verde son las células que han sido invadidas por el virus sincitial respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que estas células que presentan la fluorescencia verde se ha producido la reacción antígeno-anticuerpo. En este caso, este experimento específicamente es una inmunofluorescencia indirecta. Las células, estas son las HEP2. Muy bien. Otra técnica que es muy importante es el Western blot. Esta técnica sí es antigua, pero sin embargo, aún ahora es muy útil. ¿Por qué? Porque permite separar distintas proteínas víricas, ¿no es cierto? Y al separar distintas proteínas víricas, yo podré aislar una proteína específica de una gran mezcla de antígenos, por ejemplo.
¿En qué consiste el Western blot? El Western blot es una técnica en la cual primero se va a realizar una electroforesis en un gel de poliacrilamida. Esto se llama S10 Page. Entonces, simplemente lo que se hace es, se prepara un gel de poliacrilamida. Aquellos que no lo conocen, es como una gelatina. Y posteriormente se hace correr en contracorriente. Y lo que yo voy a ocasionar es que se separe, ¿sí? Que se separen todos los antígenos o todas las proteínas que tengan esta muestra. Acá ustedes tienen un ejemplo, acá tienen otro ejemplo. Esto es lo que normalmente se ve. Acá tenemos un marcador generalmente y nosotros tenemos que saber cuánto es el tamaño que se expresa en kilodaltons de nuestra proteína. Entonces, una vez que yo he corrido este gel de poliacrilamida, lo que yo tengo que hacer es el Western blot. ¿Para qué? Para poder visualizar esta proteína. Entonces, acá yo tengo un papel que puede ser nitrocelulosa y voy a incubarlo o voy a transferir, voy a colocar, si así lo entienden mejor, este gel de poliacrilamida encima de este papelito, de este papel de nitrocelulosa. Una vez que yo he hecho esa transferencia, voy a suponer que yo he transferido todos los antígenos, ¿sí? En caso de que esa muestra sea positiva. Entonces, este circulito rojo que ustedes ven acá es el antígeno que está acá, que yo lo he dividido de una gran cantidad de antígenos. Entonces, como yo estoy buscando este antígeno en específico, lo que voy a hacer es incubar mi membrana con un anticuerpo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, de tipo IgG y que se vaya a acoplar de manera específica a este antígeno. Esa es una primera incubación, como un ELISA. Y en una segunda incubación, lo que yo voy a hacer es acoplar un segundo anticuerpo que vaya o se acople al primer anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Es que este segundo anticuerpo tiene que estar marcado, ¿no es cierto? ¿Para qué va a estar marcado? Porque cuando yo coloque una enzima, va a generar una señal que puede ser colorimétrica o quimioluminiscente, ¿sí? Entonces, generalmente los Western blots son colorimétricos, pero hay equipos especializados en los cuales uno pone esta membrana después que ha realizado todo el procedimiento y el equipo puede detectar la emisión de fluorescencia cuando se ha acoplado el antígeno con el anticuerpo. ¿Cómo yo veo los resultados? Los resultados se ven así. Imagínense, es un papel, es una membrana como un papel filtro. Y una vez que yo he producido esta reacción con la enzima, yo voy a revelar y voy a ver las bandas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la banda que yo busco tiene 70 kilodaltons de tamaño. Entonces, esta muestra es positiva en este Western, en esta membrana. Pero en esta membrana, si es que ustedes ven, no hay banda. Entonces, en esta muestra no existe ese antígeno. Entonces, esa básicamente es la técnica del Western blot para el análisis de proteínas víricas para virus. Y algo con lo que ustedes deben estar muy familiarizados es la detección de antígenos por inmunocromatografía, ¿no es cierto? ¿Qué es la inmunocromatografía? Para que ustedes lo entiendan mejor, son las pruebas rápidas, ¿no es cierto? Entonces, en un momento de la pandemia, por ejemplo, del SARS-CoV-2, ya la OMS y la FDA autorizó el uso de las pruebas rápidas para antígenos. ¿Cómo se desarrollan estas pruebas rápidas? Entonces, yo acá tengo una membrana
¿sí? A la cual yo les adhiero un anticuerpo. Este anticuerpo va a ser específico contra la proteína que yo esté buscando. Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, tenemos la glicoproteína S, tenemos el HE, que es el dímero de aglutinina esterasa, tenemos la proteína M, tenemos la proteína N, bueno, acá tenemos ya el material viral y la envoltura, ¿no es cierto? La mayoría de las pruebas rápidas para antígenos están hechas o se han desarrollado para la proteína S y para la N, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Desarrollo un anticuerpo monoclonal que va a ser específico para esta glicoproteína S. Y una vez que he desarrollado ese anticuerpo monoclonal específico para esta glicoproteína, lo voy a fijar a esta membrana. Una vez que he fijado a esta membrana, lo que yo hago es simplemente añadir la muestra, ¿sí? En este caso, para el SARS-CoV-2, se añaden las muestras de los hisopados nasofaringeos. Si esta muestra es positiva, lo que pasará es que el anticuerpo específico contra esta proteína S se va a unir a este virus, ¿no es cierto? Y se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y luego ya dependerá del tipo de prueba, si es colorimétrica o no, vamos a colocar un segundo anticuerpo marcado. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, estas son las pruebas rápidas de antígeno para COVID, vienen como una prueba de embarazo, acá tenemos la línea test, o sea, del paciente, y la línea de control. Otra prueba rápida que ustedes han debido utilizar bastante, o tal vez no, es la prueba rápida, el combo, para detectar la proteína no estructural NS1 del virus del dengue, ¿no es cierto? Muchas veces hay una confusión que dicen el combo dúo, el combo, etcétera, en las pruebas rápidas. Entonces, cuando es combo, se refiere, bueno, también depende del fabricante, ¿no? Pero la prueba más completa es esta prueba rápida, que tiene para detectar lo que son anticuerpos de tipo IgG e IgM, y para detectar la proteína NS1 del virus del dengue. Este es un gráfico de la secuencia de estas proteínas. Por ejemplo, el virus del dengue tiene proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales tienen una proteína E, por ejemplo, que es de la envoltura, y tiene 7 proteínas que son proteínas no estructurales. Dentro de estas 7, la NS1 ha demostrado ser la más antigénica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a desarrollar un test rápido, lo que yo tengo que fijar a estas membranas son proteínas antigénicas. ¿Qué quiere decir? Que sean capaces de captar o de tener una gran afinidad por los anticuerpos producidos por el huésped durante la infección. Entonces, acá ustedes pueden ver el taquito, ¿no? Entonces, si yo tengo NS1 en esa muestra, entonces me marcará la línea test junto con la línea control. Si es que está en un periodo más avanzado de la infección, me marcará IgM, IgG, etc. Bueno, hasta acá les he hablado de técnicas, algunas sencillas, otras menos sencillas, pero todas muy útiles para detectar partículas virales completas o porciones del virus. A partir de ahora voy a hablar de lo que es la detección de los ácidos nucleicos, ¿sí? Lo que llamamos técnicas moleculares. ¿Cuál es la técnica que hoy en día está de moda, por así decir? Es la reacción en cadena de la polimerasa, y específicamente para el SARS-CoV-2, el PCR en tiempo real, ¿sí? Entonces,
¿Qué es una reacción en cadena de la polimerasa? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo de todas las muestras que quiera aislar e identificar un virus, lo que tengo que hacer es obtener el material genético, ¿sí? Tenemos que obtener material genético. Hoy en día ya estamos avanzando tan rápido que ya hay kits que no necesitan obtener material genético. Pero la mayor parte de los laboratorios de nuestro país seguimos trabajando con extracción de ácidos nucleicos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la secuencia de lo que se hace en el SARS-CoV-2. Yo agarro y tomo la muestra de hisopado nasofaringeo a mi paciente sospechoso de tener COVID-19. Entonces le tomo la muestra y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer el RNA. ¿Cómo extraigo el RNA? Utilizando un kit comercial, ¿sí? Existen métodos manuales que utilizan etanol, utilizan isopropanol, etcétera, que en nuestro medio es muy difícil porque todas son sustancias controladas. Entonces, no podríamos implementar un método manual porque antes tenemos que pedirle permiso a narcóticos y eso es bastante complicado. Donde yo trabajo estamos teniendo problemas de ese tipo por el etanol, por ejemplo. Entonces, lo mejor es comprarse un kit que extraiga PCR y que no utilice sustancias controladas como es el etanol. Por ejemplo, la extracción en perlas. La que más se utiliza hoy en día es la extracción en columnas, ¿sí? Una vez que yo obtengo el material genético de esa muestra, en este caso estoy obteniendo RNA porque estoy buscando al SARS-CoV-2, que es un RNA virus, ¿no es cierto? Si es que busco un virus DNA, tendré que extraer pues DNA, ¿no es cierto? Entonces ahí va a variar un poco el procedimiento en la extracción. Entonces, una vez que yo tengo el RNA, lo que voy a hacer es hacer una mezcla con todos los componentes de la PCR. ¿Qué tienen los componentes de la PCR? Para empezar, tiene un buffer, tiene una DNA polimerasa, que es la enzima, tiene los primers, que son los cebadores, si ustedes mejor lo entienden, tiene los nucleótidos, y en caso de ser un virus RNA como el SARS-CoV-2, yo voy a tener primero un paso de una transcripción reversa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para hacer un PCR, lo que yo tengo que tener es un molde de cDNA o de DNA. Entonces, todo el RNA lo tengo que convertir a cDNA. Entonces, del RNA que yo extraí, mezclo con todos estos componentes en concentraciones determinadas, en cantidades determinadas, y al final, después de correr en el termociclador, lo que yo voy a tener es un cDNA amplificado, ¿sí? Acá está mucho más fácil para que lo entiendan. Entonces acá yo tengo el RNA viral que he extraído de mi muestra y el primer paso va a ser la transcripción reversa, en el cual yo voy a utilizar unos primers específicos, la enzima que es la transcriptasa reversa, y en este paso, al final de este paso yo voy a obtener el cDNA, ¿sí? Que es el DNA complementario de este RNA viral. Una vez que he obtenido este cDNA o DNA complementario, lo que yo voy a hacer es una denaturación de esta doble cadena. ¿Qué quiere decir? Con la denaturación es exponer o someter esta cDNA a altas temperaturas, 95 grados centígrados. Lo que hace es que estas cadenas se abran, se suelten. No se olviden que están unidas estas dos cadenas simplemente por puentes de hidrógeno. Entonces lo que va a pasar es que estas dos cadenas se van a abrir y van a quedar sueltas. Como han quedado sueltas, después se va a producir el annealing, o que es el acople de los primers a estas cadenas que las podríamos llamar cadenas madre. Entonces,
¿Cuál es la característica y qué es lo más importante en los PCRs? Es el diseño de los primers. Los primers tienen que ser específicos para esta cadena madre de SARS-CoV-2. Es por eso que va a amplificar solo SARS-CoV-2. Si este primer no es específico, va a amplificar cualquier otro RNA que tenga esta muestra. Entonces, al elegir un método o los primers para realizar este PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, ustedes tienen que preguntarle al distribuidor o a la compañía que sea bastante específico. Entonces, ¿cómo funciona esto? El primer se une, ¿sí? Y en el caso del PCR en tiempo real, utiliza una tecnología que es la tecnología de TACMA, que utiliza un fluoróforo que es una sonda. Entonces, a medida que el primer va amplificando esta cadena madre de cDNA, esta sonda va a emitir una señal, ¿no es cierto? Entonces, acá se produce lo que es la extensión, es decir, que va a ir amplificando, esta cadena va a ir creciendo y en un momento determinado se va a liberar la fluorescencia, que es lo que vemos en el PCR en tiempo real. Entonces, yo voy a tener productos de amplificación. Entonces, de esta cadena madre y de esta cadena madre, yo tengo ya dos hijos, se puede decir, ¿no es cierto? Y en los próximos ciclos, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Entonces, generalmente, los PCRs en tiempo real se realizan entre 35 a 40 ciclos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo obtengo al final? Al final yo obtengo en la máquina, en un termociclador que se denomina termociclador de PCR en tiempo real, lo que yo obtengo es una gráfica, una curva de amplificación. Y en esta curva, la interpretación de esta curva de amplificación dependerá de qué kit esté utilizando, qué gen estoy buscando, etc. Por ejemplo, este es un paper del 2020, de agosto, donde lo que se está buscando es obtener primers más específicos, porque al inicio de la pandemia, si hablamos de SARS-CoV-2, hubieron muchos problemas con los primers que se utilizaron, había mucho falso positivo, los genes que se seleccionaron no eran los más específicos, etc. Entonces, eso, del SARS-CoV-2 voy a hablarles con mucho más en la tercera charla, ¿no? El tercer día. Entonces, simplemente acá para que ustedes vean que los primers, el diseño de los primers tiene que ser específico para el gen que se esté buscando, ¿sí? En el caso del SARS-CoV-2, por ejemplo, se sabe que los últimos kits están viniendo con el OR, con el Open Reading Frame 1AB, que es bastante específico y que no da ningún tipo de problema con otros virus, por ejemplo. Entonces, acá tenemos aparte del ORF1, el RDRP, que también era bastante específico, el gen N, que sí es específico, pero tiene un gran problema que permanece mucho tiempo en las muestras, etc. Otra técnica que es bastante específica y que causó gran revuelo en las noticias en nuestro medio es el LAMP. El LAMP es la amplificación isotérmica en bucle. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre el LAMP y el PCR en tiempo real? En el PCR en tiempo real yo utilizo dos primers, un forward, un reverse y una sonda que está marcada. En el LAMP yo utilizo 4 o 6 pares de primers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos primers, a diferencia del PCR en tiempo real que se unen en dos lugares específicos, en esta amplificación
se van a unir en 4 lugares específicos y van a hacer especies de bucles o vueltas. Entonces, al final, como yo veo los resultados. Los resultados yo los puedo ver de manera visual. ¿Por qué? Porque el LAMP emite o utiliza un marcador fluorescente. Entonces, al final, yo voy a tener mis tubos, voy a tener mi muestra, voy a incubar con mis etcétera, y luego la voy a incubar en una sola temperatura, a diferencia del PCR en tiempo real que utilizo 3 temperaturas, ¿no es cierto? En esta solamente utilizo una temperatura, por eso se llama isotérmica, misma temperatura, y luego, después de un tiempo determinado, la voy a sacar y voy a poder ver la muestra. Por ejemplo, esta muestra es negativa, en esta muestra hay fluorescencia, entonces esta muestra será positiva. ¿Cuáles son las ventajas del LAMP? La ventaja del LAMP es que no necesita un personal especializado, no necesita un equipamiento especializado, especialmente si buscamos los LAMPs en los cuales no se necesita extracción de material genético, de RNA. Pero sí es que hay LAMPs, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, que necesitan un paso previo, que es la extracción del material genético. Entonces ahí tendríamos que ver las ventajas y desventajas, ¿no? Porque ya para extraer ácidos nucleicos necesitamos una infraestructura especial. Creo que vamos a quedar ahí hasta los métodos directos, doctor. Sí, doctora, está muy bien, estamos sobre el tiempo, incluso nos hemos excedido. Sí, van a disculpar. No sé si podríamos pasar al chat rápidamente para leer algunas preguntas. Karen Montaño nos hace una pregunta y nos indica si hay LAMP colorimétrico. El LAMP colorimétrico, en realidad no. El LAMP lo que utiliza es un detector fluorescente, pero que puede ser visualizado de manera directa. Gracias, doctora, por su respuesta. Temo que es nuestra única consulta en el chat. Esperemos de que viene Daisy Rodríguez. ¿Podría explicarnos un poco sobre el PCR automatizado GeneXpert? El GeneXpert, así como el FilmArray, son plataformas automatizadas que lo que utilizan la mayor parte del tiempo son múltiples, PCRs múltiples. Es decir, que van a utilizar varias sondas que van a estar pegadas, si es que así se puede decir, sobre una membrana. Entonces, en ese caso, todo el procedimiento que les he dicho de extracción, de preparar el mix, de la amplificación y leer el resultado, se automatiza en 3 pasos, pero dentro de la máquina, ¿no? Cuando hablemos del SARS-CoV-2, les voy a explicar en detalle cómo funciona este GeneXpert y el FilmArray. Karen Montaño. ¿Se requiere algún equipo para leer LAMP, ya que es fluorescente? No, no se requiere ningún equipo. Lo que se requiere es un operador bastante entrenado, porque ¿cuál es el problema del LAMP? Es una técnica que ha sido muy utilizada en la epidemia del ébola, por ejemplo, o en zonas endémicas de dengue, donde las cargas virales son altas. Entonces, cuando la carga viral es alta, la emisión de fluorescencia es bastante fácil de distinguir, pero cuando la carga viral es baja, se va a suponer que la fluorescencia va a ser bastante baja. Entonces, si el operador no es muy entrenado, muchas veces va a poder
emitir un resultado de falso negativo, simplemente porque la carga viral es baja. Ese es el problema del LAMP. Por ejemplo, hoy en día, aquí en este momento de la pandemia, como nos encontramos en Bolivia, el LAMP no es una técnica muy útil porque la carga viral está baja, ¿no es cierto? No tenemos muchos casos, no hay mucho sintomático, etcétera. Pero en mayo, cuando era el pico de la pandemia, el LAMP era una técnica bastante útil, ¿no? Porque el resultado es bastante rápido en comparación con lo que es el PCR en tiempo real y no se necesita de material ni de ningún equipo especializado, excepto el baño María, que llegue a 60 o 65 grados, donde se va a incubar las muestras. Muchas gracias, doctora Shirley. Temo que esa es nuestra última consulta en nuestro chat. Vamos a cederle unos segundos para que pueda despedirse de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Los espero mañana, que vamos a hablar un poco más a detalle del diagnóstico de lo que es dengue, Zika y chikungunya, porque es lo próximo.